Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase que tenemos programado para el día de hoy. Prácticamente sería de las últimas que estamos viendo con respecto a lo que es la parte teórica, para que el día viernes veamos lo que corresponde el ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en todo lo que hemos avanzado con respecto al desarrollo de nuestro curso? Habíamos partido hablando algunos conceptos básicos de sismología. Se ha explicado acerca de las escalas sísmicas por magnitud e intensidad, los distintos tipos de ondas sísmicas que existen. Para finalizar, lo más importante de que los terremotos se propagan de distinta manera dependiendo del tipo de suelo. Es lo que prácticamente hablamos acerca de los efectos de sitio que me preguntaban en clases pasadas. Estos efectos de sitios, por lo general en suelos blandos, llega a producir una amplificación dinámica de lo que es nuestra acción, nuestra demanda sísmica. Entonces, por lo tanto, también se va a explicar ya en la parte práctica, cuando veamos la normativa, qué requisitos, qué consideraciones establece la normativa para considerar lo que serían los respectivos efectos de sitio. Eso es lo primero que habíamos hablado, primeramente, y es uno de los conceptos más básicos que tienen que quedarse en cuenta, que los terremotos aquí y en cualquier parte del mundo son totalmente distintos cuando hablamos en términos de frecuencia. Eso como aspecto. El segundo punto, habíamos explicado acerca de lo que entendemos por riesgo sísmico. Riesgo sísmico, prácticamente habíamos comentado que es una convolución en lo que corresponde la vulnerabilidad y la amenaza sísmica. La amenaza sísmica se refiere principalmente al panorama sismotectónico de alguna región específica. Entonces, por lo tanto, eh, una de las interrogantes que hay bastante común en nuestro medio, ¿realmente Bolivia es un país con amenaza sísmica? Entonces, se ha explicado acerca de las distintas fuentes sismogénicas, a qué está asociado nuestra amenaza sísmica y que prácticamente habíamos concluido que Bolivia sí está en una cierta zona con amenaza sísmica. Uno de los puntos que también quiero explicar y que tiene que estar muy claro es de que con el terremoto que sucedió la semana pasada en Chile, que se ha llegado a sentir en el territorio nacional, eh, prácticamente hubo unas alarmado todo lo que es la sociedad boliviana. Ya se ha establecido, hay distintas charlas, conferencias acerca del uso obligatorio que tiene que tener nuestra actual norma boliviana de diseño sísmico. Pero también me preocupa la forma en que se explica en las conferencias que hacen alarmar, dan a entender como si el panorama en Bolivia va a ser totalmente catastrófico. Uno de los aspectos que es principalmente, me gusta aclarar, que Bolivia sí está un país con amenaza sísmica. Obviamente no es una alta amenaza sísmica como es Chile, principalmente nuestro país vecino, pero eso también no implica de que hagamos estructuras que sean totalmente vulnerables a la acción sísmica, y eso es lo que está sucediendo en nuestro medio. Entonces, tampoco es para alarmarse que va a venir algo apocalíptico, pero sí nos tiene que tomar conciencia de que tenemos que empezar a diseñar estructuras de manera correcta. Y hablando acerca de la vulnerabilidad, habíamos dicho que está asociado principalmente a la respuesta estructural que va a tener alguna estructura específica. Para eso se había explicado la clase anterior acerca de los criterios de estructuración. Y habíamos concluido que prácticamente para garantizar una correcta respuesta estructural, es de suma importancia que nuestra estructura sea lo más regular posible, tanto en planta como elevación, con el fin de entender esa respuesta estructural. Es uno de los aspectos que todo ingeniero civil estructurista tiene que partir antes de empezar a modelar cualquier tipo de estructura con algún software estructural. Después, ¿qué más? Al respecto, también se había explicado a partir de los diagramas de momento curvatura de que
utilizar más acero de refuerzo no es siempre recomendable. Prácticamente las nuevas filosofías de diseño estructural sismo resistente buscan que las estructuras sean más rígidas y menos resistentes. ¿Qué quiere decir con esto? Buscamos que las estructuras tengan una cuantía mínima o con el fin de garantizar esa ductilidad, esa capacidad que tiene que tener la estructura, los elementos estructurales de incursionar en un rango totalmente plástico no lineal. Entonces, con todos esos aspectos que habíamos visto, les voy a explicar el día de hoy algunos conceptos básicos de lo que es dinámica estructural. Cómo está asociado esa respuesta dinámica de las estructuras para finalmente terminar la clase acerca de los sistemas inelásticos. ¿Por qué utilizamos un factor de modificación de respuesta sísmica? ¿Y por qué se tiene que utilizar un coeficiente de amplificación de desplazamiento para verificar lo que serían las respectivas derivas inelásticas? Aunque no lo crean, uno de los errores bastante comunes que tenemos en nuestro medio es de que utilizamos un R y verificamos las derivas totalmente elásticas, no inelásticas, es decir, sin tomar en cuenta el coeficiente de amplificación de desplazamiento. Entonces estaríamos subdimensionando las estructuras. Me han llegado un montón de proyectos a lo largo de este desarrollo de la normativa, con el caso que hace un momento les he comentado. Y bueno, antes de empezar, continuando con el avance, no sé si tienen alguna duda, consulta al respecto. Si no hay dudas, continuamos entonces. Jorge, Isaac, ¿a qué te refieres con trabajo virtual? Tal vez me puedes aclarar esa parte, no, al menos los términos que manejo, tal vez por otro sinónimo manejo. O quiero entender que prácticamente te refieres a una demanda. Claro, claro, o sea, todo ese método energético se considera todo lo que es el desplazamiento virtual. Por eso, prácticamente, cuando calculamos las derivas inelásticas, cuando veamos con el software, se toma en cuenta un envolvente de todo lo que son estos desplazamientos asociados a los distintos modos de vibrar que va a tener la estructura hasta llegar al 90% de la masa participativa. Y también respondiendo con este enfoque que creo que va a estar más claro, si utilizamos una demanda inelástica, tenemos que calcular las derivas inelásticas. Si utilizamos una demanda elástica, se trabaja con derivas elásticas. Bueno, entonces yo creo que con eso ya lo puedo relacionar con el desplazamiento de fallas de placas que ya conocemos. Oh, claro, eso ya te refieres a amenaza sísmica. Como te había comentado, sí, eso está, se toma en cuenta todos esos aspectos, pero ya establecido en una demanda sísmica que es el espectro de diseño. Exactamente, o sea, el espectro de diseño no es más que un envolvente de los distintos espectros de respuesta. ¿Y qué es un espectro de respuesta? No es más que los valores picos que tenemos en sistemas con distintos periodos naturales de vibrar asociados a un terremoto específico. Entonces, eso también se va a explicar posteriormente con las presentaciones. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Creo que estás levantando la mano. Diego Soto, ¿tienes alguna consulta?
Perfecto, entonces continuamos. Ah, ya, no, no te preocupes, hijo. Primeramente, tenemos que entender acerca de qué es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es aquel cuyas variables experimentan cambios en el tiempo y se conocen las influencias externas que actúan sobre el sistema que puede producirse el comportamiento del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que prácticamente se considera un sistema dinámico aquel que da como resultado otra acción dinámica. Eso tenemos que tomar en cuenta. Toda acción dinámica da como resultado otra acción dinámica. En este caso, las influencias sobre el sistema que genera esa acción dinámica va a ser lo que es el test de Montt. Justamente lo que explicaba, lo que consultaba hace un momento Jorge, asociado a lo que son las leyes de atenuación, las distintas fuentes sismogénicas que caractericen un contenido de frecuencia propio de esa acción dinámica que va a generar otra resultado, otra acción dinámica. Entonces, en este caso no es la ley de acción y reacción, Jorge, porque eso estamos hablando de un caso estático. Estamos hablando acá de un caso dinámico. En este caso, hablando ya, corresponde directamente a lo que sería al sistema, mejor dicho, a las vibraciones, a un sistema, ¿qué se llama ahorita? Eh, Se corresponde a un movimiento armónico simple, que prácticamente ese movimiento armónico simple donde nos asociamos un sistema de un grado de libertad que es conocido como el péndulo invertido, nos da como resultado esa acción dinámica. Entonces, esa acción dinámica principalmente depende de lo que es la masa y la rigidez del sistema, ¿no? No es de que va es proporcional al punto, ¿no? Entonces, eso ya va variando con el espectro, pero es una acción que varía en el tiempo, es una acción dinámica. Nosotros tenemos la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura igual a la ley de fuerzas armónicas y más o menos por ahí. Hablando con respecto al sistema estructural, estamos hablando directamente de nuestra edificación. Esta nuestra edificación nos da como resultado una vibración producto de esta acción dinámica que está actuando directamente sobre nuestra estructura. Esta acción dinámica, que lo entendemos como una vibración, prácticamente lo entendemos esa respuesta dinámica a través de lo que serían las ecuaciones de movimiento. Prácticamente a partir de esas ecuaciones diferenciales que prácticamente está asociado a lo que es la amenaza sísmica, nosotros establecemos una demanda sísmica que nos da como resultado tracción dinámica, ¿no? Eh, Resolviendo estas ecuaciones que erigen la respuesta estructural, podemos entender lo que sería el comportamiento de esta estructura con respecto a la acción dinámica. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que toda estructura tiene una respuesta particular asociado principalmente a lo que es su masa y su rigidez. Pero también hay que tomar en cuenta que no solo el sismo es una acción dinámica. Tenemos también otras acciones dinámicas que dan como resultados otra acción dinámica, como por ejemplo es el viento, corrientes de agua y oleaje, explosiones o impactos, cargas móviles de personas y vehículos y lo que serían los equipos dinámicos reciprocantes o rotativos que prácticamente ya se están analizando, se toma en cuenta esos aspectos, ¿no? Pero nosotros, en lo que corresponde a nuestro curso, vamos a considerar lo que es la acción dinámica, lo que es directamente el sismo. Esta acción dinámica, que prácticamente podemos asociar a lo que es un acelerograma, que actúa directamente en la estructura, ya considerando lo que son los respectivos efectos de sitio, etcétera, nos va a dar como resultado otra acción dinámica que prácticamente está relacionado, como les había comentado hace un momento, al movimiento armónico simple, ¿no? Prácticamente lo que rige una respuesta estructural dinámica es lo que corresponde la masa y la rigidez del sistema. Esta masa y esta rigidez propia de nuestra estructura
nos va a dar como resultado una acción dinámica particular de la estructura que corresponde, que principalmente está asociado a lo que es el periodo y la frecuencia propia de este sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Ya viendo los distintos sistemas estructurales que podemos tener y lo que está establecido en nuestra norma boliviana de diseño sísmico, nos va a dar como resultado una respuesta particular. No todas las estructuras responden de manera igual. Esa respuesta estructural, y en términos de dinámica estructural, está asociado a lo que es su masa y su rigidez. Esa masa y esa rigidez propia de este sistema nos da como resultado un periodo fundamental propio de la estructura asociado a una frecuencia propia del mismo. Un ejemplo, un sistema dual, un sistema de muros estructurales es mucho más rígido que un sistema de pórticos resistentes a momentos. Entonces, por lo tanto, como pueden ver, ese sistema estructural prácticamente define lo que es la masa y su respectiva rigidez que vamos a tener en la estructura. ¿Cuál es la importancia de la masa en el problema dinámico? Aunque las acciones que actúan sobre la estructura sean variables con el tiempo, si es una acción dinámica, la respuesta dinámica de la estructura es diferente según se tenga en cuenta la contribución o no de la masa. Es decir, si solo se tomara en cuenta lo que es la masa, que mejor dicho, la rigidez y no así la masa, prácticamente estaríamos hablando la respuesta estructural a lo que sería a una ley de Hooke. Prácticamente la estructura va a tener un comportamiento totalmente elástica lineal. Pero no nos olvidemos que no solo las estructuras tienen masa, también, no, mejor dicho, no solo las estructuras tienen rigidez, también tienen su propia masa. Y no nos olvidemos que la masa es la fuerza de inercia que se opone principalmente al movimiento. Por lo tanto, cuando se aplica esa carga en la estructura, la respuesta no es directa, sino que se genera un movimiento vibratorio y tendrá su respectiva frecuencia y su respectivo periodo. De esa manera, es por eso la importancia de analizar lo que sería el periodo fundamental de la estructura. Exactamente, ahí se puede aplicar lo que es el análisis de Fourier para un sistema de masa resuelta. Totalmente de acuerdo con eso, Jorge. Pero aquí vamos a entender un poco acerca de la importancia de la rigidez y la masa para entender lo que es una respuesta estructural. Tengo una estructura de un sistema de un grado de libertad asociado a una masa y una rigidez propia. El primer caso, donde tenemos la respuesta estructural de una estructura 1, lo que está en el rojo, se refiere primeramente cuando nuestra estructura es más rígida y tiene menor masa. Como pueden ver, prácticamente la respuesta de la estructura es menor, es decir, su periodo fundamental es mucho más pequeño. ¿Esto por qué? Porque el sistema es mucho más rígido y por lo tanto este periodo que corresponde a la vibración del sistema es mucho menor. Sin embargo, suponiendo que tenemos otra estructura donde la masa es mayor que la rigidez, podemos ver que cambia esa respuesta estructural. Tenemos un periodo fundamental mayor. Entonces, como pueden ver, este periodo es totalmente variable, que principalmente depende de la masa y la rigidez del sistema. Eso estoy redundando bastante. ¿Por qué? Porque todos estos criterios nos ayudan a establecer cuál va a ser nuestra respuesta estructural y cuál va a ser el sistema estructural más adecuado que tenemos que tomar en cuenta para nuestra edificación. Entonces, pueden ver, a mayor rigidez, menor periodo, a mayor masa tenemos mayor periodo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Consulta al respecto? Perfecto, gracias Jorge. Entonces continuamos.
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta para entender esa respuesta estructural que está asociada a su masa, a su rigidez, que nos va a dar como resultado un periodo y una frecuencia propia del sistema, es de que la estructura actúa como un filtro. Es decir, tenemos una acción dinámica, tomando en cuenta lo que son los efectos de sitio, donde se está fundando la estructura, etcétera, y que genera lo que es esta vibración en nuestra edificación. Como les había comentado hace un momento, toda acción dinámica da como respuesta otra acción dinámica, entonces por lo tanto vamos a tener la respuesta estructural en función del tiempo. Y como pueden ver, esa respuesta estructural es distinta a la que ha actuado directamente sobre la estructura. ¿Esto por qué? Porque prácticamente la estructura es como un filtro. Se encarga de disipar esa energía. 40 megahercios, 3. Creo que alguien está con el micrófono encendido. A ver, Gustavo Mejía. Se me equivoca. Entonces, como les había comentado, prácticamente la estructura actúa como un filtro. Es decir, la estructura se encarga de disipar esa energía sísmica. Pero cuando la energía sísmica es tan grande, ahí es donde se producen las fallas en los elementos estructurales. Cuando la energía sísmica es pequeña, prácticamente la estructura va a disipar la misma sin sufrir ningún tipo de daño. Entonces es más o menos para que se entienda cómo va a ser esa respuesta estructural y cómo se comporta lo que es la estructura. Aquí también entraría el concepto de utilizar sistemas de control de respuesta estructural. No nos olvidemos que cuando utilizamos ya sea un dispositivo de disipación sísmica, un dispositivo de aislación sísmica, principalmente se refiere, eso está exactamente, Jorge, eso es interesante, como tú mencionas. Tenemos un terremoto específicamente. Entonces nos da como resultado un histograma de aceleración, un histograma de velocidad, un histograma de desplazamiento. Entonces, en función a ese histograma de lo que sería de aceleración, obtenemos el valor pico para ese periodo fundamental que tiene propia la estructura, y así con los distintos periodos que tenemos y los valores picos, construimos lo que es un espectro de respuesta, pero está asociado a un terremoto. Entonces, prácticamente un espectro de diseño no es más que la envolvente de esos distintos espectros de respuesta. Entonces, eso he aprovechado de complementar porque lo que comentaba Jorge es totalmente correcto. Les había comentado también hace un momento que también tenemos dispositivos que nos ayudan a controlar esa respuesta estructural, como es un aislador sísmico, como es un disipador sísmico. ¿Cuál es el objetivo principal de utilizar esos dispositivos? Es prácticamente el control de daños que vamos a buscar en la edificación. Entonces, esa parte quiero que esté bastante claro porque muchas veces pensamos, y me ha tocado ver temas de tesis, principalmente en posgrado, me dicen utilizar un dispositivo económico para el diseño de edificaciones en Cochabamba, Bolivia, etcétera, etcétera. Y ahí nace la interrogante y el primer punto de por qué ya está observado el tema de tesis es porque no puede haber el uso de un disipador económico así de claro. ¿Por qué? Porque partimos de que la estructura ya es sismo resistente, asociado a un objetivo de desempeño, que es para el sismo de diseño, seguridad de vida, para el máximo sismo considerado, lo que sería prevención de colapso. ¿Qué es lo que busca esos dispositivos? Mejorar el objetivo de desempeño, es decir, controlar el daño que va a tener en la estructura. Por decir ya, mi estructura, eh, uy, ¿sintieron? Hay un terremoto. Uy, está largo. Ya, un momentito, por favor. No sé si han logrado sentir todo mi domicilio ha temblado. Mi secretario ahorita está asustado. Uy, Hola Inge, si se sintió el sismo, aquí está en mi casa igual. sí, ahorita me está llegando llamadas. Un Igual sí, momentito, por favor. el sismo.
Un momentito están bombardeando en el grupo de la norma sísmica. Es que ha sido una intensidad importante nomás en la estructura. Escuché un ruido ya que ha pasado y la ha movido todo lo que es mis fotocopiadoras que tengo aquí en la oficina. ¿Y qué es por Cochabamba eso? Y en Cochabamba, exactamente. Sí, ahorita me están bombardeando con mensajes. Voy a intentar pedir al del observatorio si me pueden mandar algunos datos o en de qué estación puedo ingresar para tal vez les puedo mostrar lo que es el acelerograma. Ahorita me está escribiendo magnitud 6 en Richard. Intensidad de Mercalli 6 sería mucho, Jorge. Hablar ya de intensidad 6 estamos hablando de destrucción en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que no ha sido pero yo creo que es una intensidad de 4 debe sentirse. Dice que en 5 a 10 minutos nos van a pasar datos del Observatorio de San Calixto y les voy a compartir inmediatamente. Y ahora sí. Eh, en Richard puede ser, o sea, lo que veo, lo que he sentido, obviamente puedo ser bien equivocado, no soy en la instrumentación ni nada por el estilo. En Richard debió ser una magnitud de entre 4.5 a 5 más o menos en Richard, ¿no? En Mercalli modificada yo creo que estamos llegando a los 4. No nos olvidemos que Richard mide la energía liberada. Mercalli modificada mide lo que es la intensidad, es decir, daño producido por un terremoto. Cuando ya hablamos de intensidad de 6, 7, estamos hablando de alguna destrucción, algunas fallas en elementos estructurales. Entonces, hablar de una intensidad en esos momentos es un poco apresurado, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación, etcétera. Pero sí podemos decir que ha sido de una magnitud relativamente considerable y un sismo superficial. Esto aprovecho de comentarles lo que les había dicho en Cochabamba. Las fuentes sismogénicas es distintos a lo que es de La Paz, un terremoto de subducción, de nosotros de formación cortical. En Cochabamba, esta respuesta, como pueden ver, es pico, actúa como un chicotazo. ¿Qué significa? Para esas estructuras con ese rango de periodos cortos, llega a ser más peligroso ese tipo de terremotos. Y es peligroso porque actúa directamente sobre la estructura, no genera lo que son los modos de vibrar que vemos en la modelación, etcétera. Sin embargo, un terremoto de subducción se genera esas vibraciones, esa oscilación que entendemos en la estructura, ¿no? Entonces, aquí también está asociado lo que les he dicho, que el terremoto en Cochabamba o en cualquier parte de Bolivia son totalmente distintos, que está asociado a su fuente sismogénica. Y justamente están pidiendo un formulario para reportar lo que es la intensidad del terremoto. Entonces les voy a pasar, por favor, para que lo llenen los que han sentido
Principalmente es para que el observatorio San Calixto justamente pueda establecer lo que es la intensidad del terremoto, ¿no? Estamos enviando. Uy, me están llamando. ¿Qué es eso? Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, estoy dictando justamente clase de sismo resistencia. Sí, estaba de mayor intensidad. Claro, efectos de sitio. Entonces, pero, y ahí, entonces le llamo un cachito, por favor. Pues ahorita estoy dictando clase. Bien, gracias. Entonces, estaban llamando, como les he dicho, no le llegado a sentir. Los dos gráficos muestran aceleración X. Eh, exactamente, bueno, cuando tenemos una estación, porque no solo medimos el sismo en X y en Y, también tenemos el sismo en Z. Nosotros utilizamos un espectro de respuesta ya tomando en cuenta la combinación de ambos, el sismo en X y el sismo en Y, ¿no? Lo que es, generalmente utilizamos lo que es el SDSS, esa combinación, o también la combinación cuadrática completa para determinar lo que es un solo espectro, ¿no? Que tome en cuenta ambas direcciones ortogonales. No sé si con eso respondí tu consulta. Según lo que algunos reportes preliminares, el- la magnitud fue de 4.2, ¿no? Es bien complicado cuando empiezan a bombardear de esta parte. Y esa pregunta, Diego, es bien subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociado a la intensidad, como les había comentado. Un terremoto de magnitud 6 para Chile, para Japón, no es nada. Es decir, su intensidad está entre 2 y 3. Siguen trabajando de manera normal, no hay evacuación, ni nada por el estilo, ni mucho menos daños estructurales. Pero aquí en Cochabamba que suceda un terremoto de magnitud 6 ya puede ser una intensidad mayor. Entonces, eso es lo que siempre les explicaba, la diferencia entre lo que es magnitud e intensidad. Entonces continuaremos ya no voy a contestar esos mensajes que si no van a estar mal. Entonces, como les había dicho, cada estructura da una respuesta particular que está asociado a su acción dinámica, ¿no? Aquí ha sido un ejemplo y eso es lo que para los que han estado bien ha sido muy, muy interesante porque nos muestra, les he dicho que los terremotos asociados a fuentes sismogénicas de deformación vertical, la respuesta es brusca, así como un chicotazo. En el caso de terremoto de solución, se genera lo que son esos modos de vibración. Entonces, esos terremotos que tienen frecuencias propias nos va a dar como resultado también una respuesta estructural propia asociada a su frecuencia y el periodo fundamental del sistema. ¿Y cómo entendemos esa respuesta dinámica? Un momentito, por favor, pero, abuelita.
Perdón, esta vez sí era un familiar y mi abuelita está un poco asustada. Ya. En gráfico, la aceleración depende de la velocidad de X de las ondas log. Claro, justamente eso está muy bien, Jorge, porque justamente lo que tenemos en un sismogramas, primero las ondas P, las ondas S y después lo que posteriormente se genera, si es que se llegaran a generar las ondas superficiales, las ondas R y las ondas L. Entonces, por lo tanto, eso nos va a dar una respuesta particular, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esa respuesta estructural? Generalmente utilizamos esta simplificación. Algunos autores llaman edificios de cortante o lo que es el método de las masas concentradas, que personalmente a mí me gusta utilizar este método, donde prácticamente toda la masa del entrepiso lo concentramos en un solo punto y este péndulo no es más que la suma de toda la rigidez que va a soportar ese respectivo entrepiso, ¿no? De esa manera podemos llegar a tener sistemas con uno o múltiples grados de libertad, que a partir de este modelo matemático nosotros podemos determinar lo que es la ecuación que rige esta vibración que actúa en este sistema con múltiples grados de libertad o un solo grado de libertad. Entonces, no nos olvidemos que un terremoto genera lo que es una vibración en la estructura y para entender esa vibración prácticamente utilizamos un modelo dinámico, que el más común, nuestro medio es utilizar el método de las masas concentradas, que nos ayuda a entender lo que es esta respuesta estructural dinámica. Exactamente, esta es la ecuación que rige una vibración libre, en este caso sin amortiguamiento, prácticamente, eso es verdad. Entonces, como les había comentado hace un momento, nosotros llegamos a simplificar para entender esa respuesta estructural a través de estas distintas ecuaciones diferenciales en sistemas de múltiples grados de libertad, donde prácticamente utilizamos este método de las masas concentradas, que esta masa 1 corresponde a toda la masa que corresponde a este entrepiso 1 y esta rigidez que corresponde a la sumatoria de la rigidez que tenemos en todo este entrepiso, ¿no? Pero también analizar este sistema de múltiples grados de libertad así de manera manual es un poco complejo. Por lo general utilizamos un sistema de un grado de libertad para resolver con mayor facilidad. Eso es lo que prácticamente realizamos con el método estático, ¿no? Como les había comentado, la cortante basal no es más que el coeficiente de respuesta sísmica multiplicado por el peso sísmico efectivo, que significa entonces esta masa está asociado a este peso y este coeficiente de respuesta sísmica que depende principalmente del sistema que va a tener la estructura de esa rigidez. Entonces, esto es lo que de manera indirecta realiza el análisis estático, lo simplifica a un sistema de un solo grado de libertad. Es por eso que solo utilizar un análisis estático es recomendable para estructuras total simétricas en ambas direcciones ortogonales porque no toma en cuenta estos distintos modos de vibrar que pueda considerarse en la estructura producto de la irregularidad y los distintos modos de vibrar que se tienen que tomar en cuenta en la respectiva acción dinámica. Cuando hablamos de un sistema de un grado de libertad, prácticamente estamos asociando a un solo modo de vibrar que va a tener la respectiva estructura. Y a continuación les voy a explicar lo que hace un momento también ya les había dado una introducción debido a las preguntas que me han estado realizando acerca de qué entendemos y cómo obtenemos los distintos espectros de respuesta. Y exactamente, justamente los métodos de interacción de Newton-Raphson son exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué entendemos por un espectro de respuesta? Tenemos, y aquí voy a dibujar mejor en la pizarra, tengo una estructura de un solo grado de... Tenemos su respectiva masa y su respectiva rigidez. Sobre esta estructura actúa una acción dinámica.
y que da como resultado otra acción dinámica. Esta estructura, ya asociada a su masa, a su rigidez propia, va a tener un periodo fundamental propio. Entonces, para este periodo se analiza lo que es el valor de la respuesta pico y empezamos a graficar. Y de esta manera obtenemos lo que conocemos como un espectro de respuesta. Entonces, ¿qué sería un espectro de respuesta? No es más una gráfica que contiene los valores picos de estructuras con distintos periodos naturales de vibrar asociados a un terremoto y a un amortiguamiento específico. Esta puede ser nuestra estructura 1, que tiene un periodo fundamental propio, y para este periodo fundamental propio se toma en cuenta lo que es el valor pico. Lo mismo para esta otra estructura que tiene otro periodo fundamental, se toma el valor pico y se grafica. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera construimos lo que entendemos como un espectro de respuesta. Hay que tomar en cuenta que este espectro de respuesta, como les había comentado hace un momento, está asociado a un acelerograma y a un amortiguamiento específico. Entonces, utilizar solo un espectro de respuesta para el diseño estructural sismo resistente sería incorrecto, porque estaríamos diseñando la estructura para solo un tipo de terremoto. ¿Y qué pasa si se produce otro tipo de terremoto asociado a otro tipo de frecuencia? A la estructura va a fallar. Entonces, por lo tanto, es por eso que se utiliza el espectro de diseño. Pero que eso posteriormente se va a explicar. Lo que quiero que ahora esté claro, que un espectro de respuesta no es más que la gráfica que contiene los valores picos de estructuras con distintos periodos naturales de vibrar asociados a un terremoto y a un amortiguamiento específico. Y aquí está el ejemplo. Tenemos un acelerograma, un terremoto muy común que se analiza en lo que son los ejercicios de dinámica estructural, es el terremoto del centro. Y a partir de este acelerograma podemos tener lo que es un espectro de respuesta. Este espectro de respuesta no es más que los valores picos que se tienen de estructuras con distintos periodos naturales de vibrar asociados a este terremoto. En realidad, lo que utilizamos es lo siguiente, Jorge. Utilizamos lo que es un espectro de respuesta de deformación, que a partir de ese espectro de respuesta de deformación encontramos el espectro de respuesta de velocidad y aceleración. Por eso se llama pseudo velocidad y pseudo aceleración, porque prácticamente depende de lo que es el desplazamiento, ¿no? Ya cuando analizas, como dices, análisis vectorial para cada, ya sea una aceleración, velocidad, desplazamiento específico, eso tal vez puede ser. Pero por lo general utilizamos, por ejemplo, un espectro de respuesta de deformación y a partir del espectro de respuesta de deformación obtenemos lo que es el espectro de respuesta de pseudo aceleración. Entonces, aquí está para que tengan las presentaciones, lo que sería el concepto de lo que es un espectro de respuesta, que prácticamente hemos redundado bastante así. ¿Y cómo construimos un espectro de respuesta? Como les había dicho, construimos a partir de un espectro de respuesta de deformación. Tenemos aquí un acelerograma específico y que para estas estructuras que tienen distintos periodos naturales de vibrar, obtenemos lo que es su respuesta estructural. Para este periodo fundamental propio de vibrar que va a tener cada sistema, se va graficando los valores picos de deformación que tenemos asociados a esta respuesta estructural, ¿no? Y de esa manera construimos lo que es un espectro de respuesta de deformación. ¿Y cómo construimos un espectro de respuesta de pseudovelocidad? A partir de lo que es un espectro de respuesta de deformación. A través de esta relación 2pi sobre el periodo fundamental del sistema,
Y de esa manera construimos un espectro de respuesta de pseudoaceleración también. Entonces, porque por lo general nosotros utilizamos para el diseño estructural sismo resistente lo que es un espectro de aceleración, de pseudoaceleración. Exactamente. 2pi por la frecuencia. Totalmente de acuerdo. Porque no nos olvidemos que el periodo no es más que la raíz cuadrada de la masa sobre la rigidez. Entonces, de manera totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de lo que les había explicado hace un momento, construimos lo que es un espectro de respuesta de deformación, pseudovelocidad y pseudoaceleración. Después, ¿qué entendemos por un espectro de respuesta tripartita? Muchas veces es de suma importancia construir en una sola gráfica esos tres espectros. Aquí entra el concepto del espectro de respuesta tripartita. El espectro de respuesta tripartita no es más que una sola gráfica, está representado por lo que es un espectro de respuesta de deformación, pseudo velocidad y pseudo aceleración. Es muy útil porque una vez que encontramos la velocidad en función a un periodo, también podemos encontrar de igual manera lo que es la aceleración y lo que sería la deformación, o viceversa. Encontrado ya una deformación, podemos encontrar lo que es la aceleración y la velocidad, ¿no? Generalmente el espectro de respuesta tripartita para fines de cálculo y diseño estructural no lo utilizamos, directamente utilizamos lo que es un espectro de diseño, pero sí se utiliza con fines de análisis, de investigaciones para entender lo que es una respuesta estructural, ¿no? Eso aprovecho de comentar, decía, cuando estamos elaborando la norma boliviana de diseño sísmico, uno de los debates bastante comunes que había en nuestro medio acerca del tamaño de la meseta. Decían algunos 2.5, otros los peruanos utilizan más pequeño 2.3, etcétera, etcétera. Pero no es solo decir utilizo el tamaño que sea. Aquí aprovecho de explicarles que un espectro de diseño prácticamente tenemos tres zonas. Este es un espectro de diseño. La zona 1 corresponde a estructuras donde predomina la aceleración. La zona 2 corresponde a estructuras donde predomina la velocidad y la zona 3 prácticamente corresponde a estructuras donde predomina la deformación. Entonces, por lo tanto, por qué es importante analizar o decir cuál es el tamaño adecuado de la meseta? Entonces, se ha hecho unos análisis ya para determinar nuestro espectro de diseño a través de estos espectros de respuesta tripartitas, analizando las zonas para terremotos donde predomina periodos cortos, periodos intermedios y lo que son periodos largos. Entonces, de esa manera, en función de esa envolvente, se han tomado en cuenta cuál va a ser el tamaño de la meseta. No es, por lo tanto, es lo que les decía, sería bien contradictorio que les diga utilizar el tamaño de una meseta de tal país, o etcétera, porque este tamaño está asociado principalmente a la amenaza sísmica que va a tener esa determinada región. Entonces, como hace un momento les había dicho de que los terremotos en cualquier parte del mundo son totalmente particulares, entonces no es, eso es lo lindo de lo que es un diseño estructural sismo resistente, que no es copiar por copiar nomás la norma y decir de voy a utilizar la norma de tal país, etcétera. Entonces, pero si no tiene que ser propio de nuestro sistema. A ver, según estos datos que tenemos, la magnitud del terremoto ha sido de 4.7, casi les digo, ¿no? Entre 4.5 y 5, y la profundidad ha sido de 10 kilómetros, ¿no? Entonces ha sido un terremoto superficial que se dio a sentir, ¿no? Entonces aquí están mandando datos.
Entonces, sí, según el Observatorio San Calixto, es la magnitud 4.6 y la profundidad del terremoto de 15 kilómetros. No las voy a enviar ahorita al grupo, por favor. Estoy enviando. Perfecto. Gracias por su comprensión. Sí, Jorge, justamente terminando las clases, voy a preparar unos PDFs con todas estas presentaciones para que les pueda compartir y lo puedan tener. No, no hay ningún problema. Entonces, como les había comentado, es a partir de esos espectros de respuestas tripartitas, donde ver las zonas donde predomina la aceleración, velocidad de desplazamiento, considerando el caso desfavorable de sismos con periodos cortos, periodos intermedios y periodos largos, de esa manera se ha tomado en cuenta el tamaño de la meseta, ¿no? Que tiene que tomarse, que se debería tener nuestro espectro de diseño, y todo eso se analizó a través de los espectros de respuesta tripartitas, ¿no? Finalmente, como les había comentado hace un momento, utilizar un espectro de respuesta estaría asociado a un solo terremoto. Nosotros, en las normativas que tenemos, utilizamos el espectro de diseño para establecer la demanda sísmica, que no es más que un envolvente de los espectros de respuesta que tenemos. También se suele llamar lo que es un espectro de respuesta suavizada, porque prácticamente no tenemos estos valores picos y por lo general, a mí personalmente me gusta denominarlo como espectro de diseño, ¿no? El espectro de diseño no es más que un envolvente de estos distintos espectros de respuesta. Y bueno, continuando el avance, les voy a explicar acerca de lo que entendemos por sistemas inelásticos. La dinámica estructural, si se aplicara únicamente a sistemas linealmente elásticos, tendría un rango de aplicación muy limitado. No nos olvidemos que el hormigón armado es un material totalmente inelástico, es decir, que no sigue una proporcionalidad clara entre lo que son las deformaciones e intenciones. La gran mayoría de las estructuras en la actualidad utilizan dos materiales por excelencia, lo que es el hormigón y el hormigón armado, ¿no? Entonces, incluso no nos olvidemos con materiales elásticos, como puede ser un acero, que tampoco es elástico, entre comillas, porque sabemos que todo material es inelástico. Para terremotos de magnitudes importantes, estos pueden incursionar muy fácilmente a lo que son en rangos plásticos o inelásticos, ¿no? Si bien el acero puede suponerse un material elástico, como les había dicho hace un momento, sabemos que su comportamiento totalmente es inelástico de todo material. Desde el punto de vista de materiales estructurales, la capacidad de un material de responder dinámicamente a un rango inelástico está asociado a su esencia de la altura frágil. Es decir, nosotros tenemos que buscar que la estructura sea suficientemente dúctil, ¿no? Cuando decimos que la estructura es dúctil, cuando prácticamente concentramos las fallas en los elementos estructurales dúctiles, en lo que son secciones controladas por tracción. Los últimos elementos estructurales que tienen que fallar en toda edificación son las columnas, ¿no? Los elementos de soporte.
Les voy a explicar también a continuación lo que tenemos como respuesta histerética o lo que es un lazo histerético. Los materiales elásticos siguen un ciclo de carga y descarga, es decir, todo material en sí, toda estructura en sí, por más que diseñemos o idealicemos las cargas como si fueran totalmente estáticas, sabemos que está sujeta a un ciclo de carga y descarga. Una edificación en cierto momento puede estar habitada, posteriormente salen a trabajar, X, Z motivo, y se descarga la estructura. Entonces, no siempre va a estar sujeta a cargas estáticas, siempre está sujeta a un ciclo de carga y descarga, ¿no? Entonces, cuando los materiales pasan ese punto de límite de deformación elástica, sabemos que empieza a fluir el material. Entonces, una vez que ese material está sujeta a un ciclo de carga y descarga, se va formando un punto, como les he dicho, en un material permanece elástico, empieza a fluir, descargamos, cargamos hacia el otro sentido, empieza a comportarse elásticamente, posteriormente empieza a fluir. Y así sucesivamente, y de esa manera empezamos a construir lo que es un lazo histerético o entendemos como el concepto de respuesta histerética. Por lo general, cuando realizamos un análisis dinámico, tiempo, historia, toda acción dinámica da como respuesta a otra acción dinámica, principalmente utilizamos el tiempo historia para determinar y evaluar lo que son las respectivas histéresis que se va a tener cada elemento estructural, es decir, ese comportamiento dinámico no lineal. ¿Qué entendemos por ductilidad? Para definir los conceptos asociados a lo que es una respuesta estructural inelástica, es decir, no lineal, veamos en primer lugar lo que entendemos este concepto que es muy, muy importante para el diseño estructural sismo resistente. No nos olvidemos que una de las características más importantes de una estructura, elemento estructural y material, es que tenga una suficiente capacidad de incursionar un rango no lineal antes que llegue a la falla última. Esa capacidad que tienen nuestros materiales de seguir deformándose lo conocemos como ductilidad. Entonces, ¿qué entendemos entonces ya en términos de cálculo como índice de ductilidad? No es más que el límite de deformación última dividido entre el límite de deformación elástica o plástica. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí lo determinamos, calculamos ese índice de ductilidad. Esa capacidad que tiene el material de fluir antes de llegar a una falla frágil, una falla pública. Y aquí aprovecho de explicarles algunos conceptos, bueno, de manera gráfica, de la diferencia de diseñar un material con comportamiento elástico lineal con respecto a un elemento estructural, material o estructura de manera global, que tiene un comportamiento no lineal. Tengo esta gráfica de fuerza de formación. En el primer caso, tengo una estructura que tiene un comportamiento totalmente elástica lineal. Es decir, esta estructura soporta esta fuerza, voy a denominar fuerza elástica, y llega a deformarse a ese límite, que le voy a llamar deformación elástica. Lo que está con rojo es un ejemplo de una estructura totalmente elástica lineal. Como pueden ver, cuando tenemos este tipo de estructuras, estamos hablando que son muy resistentes, pero no son dúctiles. ¿Por qué hablamos de resistentes? Porque tienen una capacidad de soportar, de resistir esas fuerzas y un límite de deformación. Pero más allá de eso, el elemento estructural llega a fallar. Y se había comentado que en el diseño estructural sismo resistente nosotros buscamos que las estructuras sean suficientemente dúctiles y tenaces. Voy a dibujar
otro elemento estructural que tiene un comportamiento totalmente plástico no lineal. Esta estructura soporta una fuerza plástica y un mismo límite de deformación que esa estructura tiene un comportamiento elástico. ¿Cómo comparo y quiero comparar estos dos elementos estructurales? La primera, estamos hablando de un elemento estructural muy resistente, que soporta una fuerza mucho mayor que este otro elemento estructural, pero tiene la misma capacidad de formarse que este elemento estructural que tiene un comportamiento plástico no lineal. ¿Cuál va a ser la estructura más dúctil? Obviamente lo que está en azul. Es por eso que en ingeniería estructural sismo resistente nosotros buscamos elementos que sean más dúctiles en vez de resistentes. Porque de esa manera vamos a tener estructuras más económicas y que van a tener la misma capacidad de seguir deformándose al igual que este otro tipo de estructura. Es decir, que estamos llegando a desempeños similares y sobre todo teniendo un menor costo del mismo. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Es por eso que la filosofía basado en desempeño se basa en este criterio. No nos interesa estructuras que sean muy resistentes, porque sabemos que no van a tener ese mismo desempeño que esa estructura que es dúctil. Es por eso que prácticamente cuando diseñamos con una filosofía de diseño por desempeño, exactamente, menor resistencia igual a mayor ductilidad, sí, sí, exactamente. Pero más que igual, estamos buscando esa proporción, mayor ductilidad y menor resistencia, ¿no? Es decir, estamos buscando elementos más rígidos que prácticamente buscan a llegar a tener esa cuantía. Entonces, seguimos guardando. Entonces, ¿qué es lo que les decía cuando buscamos un diseño basado en desempeño? Tenemos un mayor control de los elementos estructurales porque sabemos que va a tener esa capacidad de seguir deformándose que esta otra estructura, ¿no? Entonces, la gráfica de la curva del eje inferior es más óptima o más, o sea, tiene mayor desempeño. Eso es lo que me refiero, Jorge. ¿Por qué? Porque si bien es menos resistente, pero es más dúctil. ¿Qué significa todo esto? Que estamos llegando a tener estructuras mucho más económicas que esta otra que va a tener un comportamiento totalmente elástica lineal, con un elemento estructural más económico que va a tener el mismo desempeño que este otro, es decir, esa misma capacidad de deformarse. Muchas veces se toca el término, conceptualmente no es muy correcto, de que un diseño basado en el desempeño, buscamos estructuras más económicas. No es así. Más bien, en un diseño basado en desempeño tenemos un control más claro de cómo va a comportarse la estructura, qué tanto va a ser su capacidad de deformarse y qué tan útil va a ser. Porque eso también hay que ser sincero, uno de los grandes problemas que estamos teniendo ya en términos de investigación con nuestra actual norma boliviana es de que si bien está bien, estamos controlando nuestra rigidez, hemos buscado mayor ductilidad, etcétera, pero aún así, cuando diseñamos los elementos estructurales
basado en resistencia, es lo que utilizamos, la teoría de estados límites de agotamiento resistente. Estamos llegando obviamente a desempeños un poco superiores, pero sin tener una mayor utilidad. Entonces ya prácticamente estamos a una de las puertas que mucho más adecuado va a ser un diseño basado en desempeño. ¿Qué podemos decir acerca de la tenacidad? Es la capacidad que tiene el material, el elemento estructural o la estructura en sí, de seguir soportando un ciclo de carga y descarga en un rango inelástico antes de llegar a una falla. Explicando todos estos criterios, ¿cómo tomamos en cuenta ese comportamiento no lineal que va a tener nuestra estructura con las filosofías de diseño que tenemos en la fecha? Estructural sismo resistente. Aquí entra el factor de modificación de respuesta sísmica aérea. En los años 60 se introdujo este factor a través de los trabajos de Newar y Velozos a partir de resultados obtenidos del análisis dinámico de estructuras simples con comportamiento elastoplástico y propusieron un espectro inelástico que podría obtenerse en cierta manera a partir de un espectro elástico. ¿Qué es lo que prácticamente se realiza? Nosotros tenemos un espectro de diseño elástico. Diseñar una estructura en un rango totalmente elástico lineal, como hemos visto, estamos teniendo estructuras muy, muy caras, económicos y que no tienen esa capacidad de incursionar en un rango no lineal. Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta a partir de un modelo dinámico lineal ese comportamiento no lineal que va a tener la estructura? A partir de este factor de modificación de respuesta sísmica aérea. Este factor de modificación de respuesta sísmica aérea no es más que, en otras palabras, que la ductilidad que va a tener nuestra estructura en función al sistema estructural y una categoría de diseño de refuerzo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un sistema de pórticos resistentes a momentos con una categoría de diseño de refuerzo intermedio, es decir, que se toma en cuenta un cierto grado de ductilidad que tienen que tener los muros, vigas y columnas, estamos hablando que se puede utilizar un factor de modificación de respuesta sísmica RD5. ¿Qué se refiere todo esto? A todo esto. Tenemos aquí un espectro de diseño elástico, lo que está en azul. Como les he dicho, diseñar una estructura para un rango totalmente elástico lineal sería totalmente antieconómico y lógico. Es por eso que utilizamos el espectro de diseño inelástico. Otros utilizan el concepto de un espectro de diseño reducido, que no es más que esta demanda elástica lo dividimos entre este factor de modificación de respuesta sísmica. Y eso entendemos como el concepto de espectro de diseño inelástico, porque prácticamente ya toma en cuenta esa capacidad que va a tener nuestro sistema estructural en función a la categoría de diseño de refuerzo de incursionar en un rango totalmente plástico no lineal. De esa manera, a partir de un análisis dinámico lineal, tomamos en cuenta el comportamiento no lineal que va a tener la estructura. En otras palabras, como pueden ver en esta gráfica, la demanda sísmica lo dividimos en función al factor de modificación de respuesta sísmica. ¿Por qué reducimos esta demanda? Porque sabemos que el elemento estructural tiene que fallar, no tiene que comportarse de manera elástica lineal, tiene que fluir el material, pero tiene que tener una suficiente ductilidad antes de llegar a esa falla. Es por eso que en función al sistema estructural, categoría de diseño de refuerzo, reducimos la demanda, porque sabemos que esa estructura va a tener una cierta capacidad de incursionar en un rango plástico no lineal.
Pero si a partir de un modelo dinámico, eh, elástico, lineal, ¿cómo llegamos a obtener? Ya hemos dicho que a partir de ese modelo dinámico elástico lineal, llegamos a obtener lo que es una respuesta dinámica inelástica lineal, a partir, como si fuera un análisis lineal, a partir del factor de modificación de respuesta sísmica. Entonces, para calcular esos desplazamientos, ¿cómo tomamos en cuenta? Porque el desplazamiento que estaríamos calculando sería elástico, reducido ya por ese factor de modificación de respuesta sísmica R. Aquí entra el coeficiente de amplificación de desplazamiento, que en función del factor de modificación de respuesta sísmica, nosotros tenemos que tomar en cuenta una amplificación del desplazamiento producto de esa deformación inelástica que va a tener la estructura. Entonces, si estamos dividiendo la demanda sísmica entre 5, los desplazamientos se tienen que multiplicar por 4.5 para entender ese desplazamiento inelástico que va a tener nuestra estructura. Y eso es uno de los conceptos que tiene que estar muy claro y se va a aplicar en el simulador. Como les he dicho también hace un momento, uno de los errores bastante comunes que tenemos en nuestro medio es de que todos dividen entre el R. Está muy bien, pero ninguno o muy pocos proyectos llegan a multiplicar por el coeficiente de amplificación de desplazamiento las derivas que tenemos en la estructura. Directamente me dicen, ¿es sismo resistente? Obviamente sí, porque estás reduciendo 5 veces la demanda sísmica, pero no has aumentado ese desplazamiento producto de esta reducción. Entonces allí hay ese problema. ¿Qué pasa si trabajamos con R igual a 1? Prácticamente el CD va a ser a 1 porque estamos trabajando bajo consideraciones totalmente elásticas. Con respecto a tu pregunta, Noel, estarías diseñando tu estructura muy sobredimensionada bajo un comportamiento totalmente elástico lineal. Eso sería la respuesta. Pero te voy a responder también de otra manera, de este otro enfoque. Cuando diseñamos las estructuras mediante una filosofía basada en desempeño, no utilizamos estos seres. Esto cada vez está quedando obsoleto. Eso es el futuro de la ingeniería estructural. Cada vez no vamos a utilizar el ERE. ¿Por qué me voy a adelantar? Porque este valor de ERE es bien controversial. Muy controversial. Cada país va a manejar de distinta manera. Hay que tomar en cuenta consideraciones constructivas, etc. Es por eso que el diseño basado en desempeño no utiliza su eje. Directamente es igual a 1. Calculas un desplazamiento de manera global, elástico que tiene que tener la estructura, y a partir de esa formación de rótulas plásticas que establece la normativa que estés utilizando de referencia, nosotros ya tomamos en cuenta el grado de ductilidad que va a tener la estructura. Y eso es mucho más seguro, más correcto, ya sabes cómo tiene que comportarse tu estructura. ¿Por qué? Porque también te voy a hacer este otro ejemplo. Y eso me ha tocado también en proyectos reales. Mencionan de que me dicen, tengo un hospital que estoy diseñando y estoy diseñando con pórticos especiales, es decir, que mi R va a ser a 8. ¿Bien? ¿Pero qué se refiere que tu R sea 8? Que tienes un gran grado de ductilidad en tu sistema estructural. Por eso estás bajando 8 veces tu demanda. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué es el problema que les digo? Ese proyecto de ese hospital utilizaron un R elevadísimo, como si tuviera una categoría de diseño de refuerzo especial. Pero el detallamiento en los planos estructurales estaba diseñado como un sistema ordinario. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la estructura va a tener un cierto grado de ductilidad, pero constructivamente no lo va a tener. Entonces, muy fácilmente tu estructura va a incursionar en rango no lineal y muy rápidamente va a llegar a lo que es una falla última. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que me dijo cuando le observé? Y eso es uno de los problemas que me preocupa bastante cuando algunos cursos que se suelen dar no se explican, más entran al uso del programa y no explican mucho esa parte conceptual que es muy importante, que para mí sí lo es, por eso lo estoy explicando, antes de entrar a un uso del programa, entender todo esto. Porque me dicen lo siguiente, me dice, pero de acuerdo a la norma me han dicho tal que
un hospital tiene que tener una categoría de diseño de refuerzo especial. Por eso estoy utilizando un R8. Sí, es verdad. Si diseñas especial está espectacular. Pero diseñar ya de manera sismorresistente, es decir, bajar tu demanda 8 veces, significa que tienes que tener un control más detallado del acero de refuerzo. No es decir que solo porque sea un hospital voy a utilizar un 8. Eso es lo que hay que entender, ese concepto de dinámica estructural, porque personalmente a mí, yo no suelo utilizar ERES de categorías de diseño de refuerzo especial, porque sé que en Bolivia es muy complicado la parte constructiva acerca del tallamiento de refuerzo. ¿Por qué? Porque primeramente el obrero no quiere cumplir las longitudes de los ganchos. Y directamente ahí entra el concepto mal dicho, que a mí personalmente tal vez me puede generar controversia, que lamentablemente se va transmitiendo en lo que es pregrado, porque nos enseñan, digo nos enseñan porque a mí también me han enseñado diciendo de que recién en obra vas a aprender todo esto. Muchas veces más bien todo lo malo de la obra aprendemos. No cumplen empalmes por traslapo de manera correcta, longitudes de engancho, ubicación de estos empalmes. Entonces, ya viendo esa consideración constructiva que generalmente se utiliza en nuestro medio, máximo suelo utilizar una categoría de diseño de refuerzo intermedio o hasta ordinario. Como pueden ver, cuando diseñamos ordinario, que es lo que prácticamente aprendemos en pregrado en la universidad, en la materia de hormigón armado, el R máximo es de 3. Es decir, solo baja 3 veces tu demanda sísmica. Casi estás trabajando en una consideración elástica porque saben la normativa que tu estructura no tiene una capacidad de funcionar en un rango no lineal. No sé si con eso está claro, se ha entendido acerca del factor de modificación de respuesta sísmica. ¿Alguna duda? Muy buena pregunta. Generalmente los americanos han analizado estructuras, han visto que en función a la normativa CI que tienen, de acuerdo a su capítulo 18, con esos grados de confinamiento, que tienen esa capacidad, esa ductilidad que tiene el sistema estructural asociado a su sobreresistencia. Es lo que han hecho los americanos principalmente. Ahora, si me preguntas a mí cómo hemos hecho de la narrativa boliviana, en un momento les voy a explicar los criterios que hemos tomado. Pero hasta aquí quiero que saber si está claro acerca de BR. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. La verdad, y eso es lo que toco el tema, y es un debate, controversia. Prácticamente nos hacemos albañiles con título, ¿no? Tiene que ser de ambos lados. Primeramente, un ingeniero civil también tiene que saber cómo construir nuestro medio. Muchas veces ahí entra la cultura constructiva. Entonces, cada país tiene su cierta particularidad. Entonces, en función de esa cultura constructiva, uno ya tiene que saber cómo es el sistema estructural más adecuado. Va a ser tu categoría de diseño de refuerzo más adecuado para que se cumpla en obra, vaya en ambos lados. El diseñista tiene que tomar en cuenta lo que es la parte constructiva, pero también ya en la parte constructiva se tiene que hacer un hincapié de cumplir todo lo que como se ha diseñado la estructura. Es de ambos lados. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Prácticamente, me encanta tu palabra, estamos formando como albañiles con títulos y eso es un problema. Es la verdad bien preocupante. Es algo que me tocó hablar, ver la realidad con los miembros que han venido del código modelo, porque hemos dado una vuelta por la ciudad y les preocupaba cómo ese detallamiento de acero de refuerzo. Me decían, wow, este edificio y cómo tiene una pequeña longitud de empalme de las columnas, o sea, ahí hay un punto de falla, entonces. Pero es una etapa. Teníamos que tener una norma, estamos socializando con estos cursos, viendo qué es lo que más o menos tenemos en nuestra norma. Tal vez sí es verdad, puede haber errores, pero tenemos que partir de algo. Y
creo que dentro de todo eso hemos tenido muchas felicitaciones con respecto a lo que estamos buscando con la normativa. Ahora es capacitar lo que es la parte constructiva, pregrados, conciencia de parte del, del diseñista, constructor, porque también hay que, como se maneja muy bastante en nuestro medio, la palabra en Sudamérica es echa la ley, echa la trampa, entonces muchas veces para tener estructuras económicas utilizan ERES elevadísimos, de manera intencional también, como si fuera especial, porque bajan harta la demanda sísmica, pero a propósito diseñan como si fuera intermedio ordinario, ¿no? Entonces, hay esos aspectos y hay que trabajar. Es un trabajo largo de capacitación que tenemos, pero tenemos que empezar por eso, ¿no? Sí, es un refrán también que se utiliza bastante en Bolivia. Porque yo he construido esto y nunca ha pasado nada. Es un término, ¿no? Exactamente, en otras palabras, tú lo has respondido. Como estamos reduciendo la demanda, tenemos que amplificar lo que son esos desplazamientos. Diego Jesús, se están grabando, la universidad va a tener esos derechos. De todas maneras, van a subirlo a la página del código modelo sísmico. Entonces, una vez que tengan todos esos videos, yo les voy a compartir también el link. Tenemos el grupo. De mi parte, no, yo no me voy a salir. Si quieren, podemos mantener el grupo para cualquier consulta, inquietud que veamos en nuestro medio, o también cuando apenas publiquen los videos en la página del código modelo, yo les logré enviar, ¿no? Para que puedan ver. Gracias, Jorge. Es mutuo también, entonces tienes mi contacto también y tal vez en algún momento podemos hacer algunas charlas, trabajos colaborativos. Yo suelo impartir en pregrado en la Universidad Católica Boliviana. Manejo lo que es las materias de estructura de hormigón armado 1, hormigón 2 y análisis sismo resistente. Y en la Universidad Mayor de San Simón suelo impartir la materia de fundaciones 1 y bueno, la maestría en ingeniería estructural que oferta la Escuela Militar de Ingeniería, lo que es el módulo de ingeniería sísmica. Entonces, agradecido Jorge también que prácticamente manejamos el criterio. Es bueno tener ese equipo de trabajo colaborativo en distintas partes eh, del mundo y bueno, trabajar, apoyarnos. Cualquier consulta también, como les había dicho, tiene mi contacto. Estamos para trabajar eso. Y bueno, yendo al punto, estos serán los factores de modificación de respuesta sísmica ERE de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Como era un documento que se basaba más en resistencia que en rigidez, teníamos estos valores un poco más reducidos, ¿ya? Y con su respectivo coeficiente de amplificación de desplazamiento. ¿Qué pasa con nuestra actual norma boliviana de diseño sísmico 2023? Ya hay unos cambios relativamente importantes. Prácticamente todos estos factores de modificación de respuesta sísmica, así les comento abiertamente, se ha copiado de la normativa americana, la CC 716. No se ha hecho ese análisis de comportamientos no lineales por sistemas estructurales, todo lo que te explicaba Noel. ¿Y por qué? Tal vez aquí te doy esa respuesta también. No me estoy queriendo justificar, pero es lo que has analizado. Nuestra actual norma boliviana del hormigón estructural, la NB 1225001, se basa en la CI 31814. El ACI 31814, en el capítulo 18, toma en cuenta estas categorías de diseño de refuerzo, ordinarios, intermedios, especiales. Entonces, como la norma boliviana hace hincapié que los elementos estructurales se tienen que diseñar de acuerdo a esta NB 1225001, como está acá. Se ha decidido copiar, mantener estos valores, establece la CCE 716. Ahora sí, eso sí es la gran diferencia, que va variando los valores de derivas inelásticas dependiendo del sistema estructural. Hasta lo que era la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020, todos los valores de derivas inelásticas eran el 1.2%. Ahora estamos hablando, por ejemplo, para pórticos ordinarios, que sabemos que no tiene una cierta ductilidad, en la deriva máxima inelástica es el 1%. Ya cuando hablamos de pórticos intermedios, llegamos a subir hasta el 1.1%, por ejemplo.
y así va variando en distintos sistemas estructurales. La pregunta que me hacía en clases pasadas acerca de losas postensadas prácticamente está en este caso de sistemas de pisos con vigas planas, ¿no? Como pueden ver, llegamos a tener ERES bastante elevados porque estamos buscando que la estructura primeramente se diseñe casi en consideraciones elásticas y a la vez que sean muy rígidas en términos de rigidez lateral. Como pueden ver, estamos en derivas inelásticas entre el rango del 0.7-0.8%. ¿Por qué? Porque queremos evitar esos problemas de corte por funcionamiento que se van a generar. ¿Por qué nuestra actual norma boliviana de diseño sismo resistente 2000, la NBDS 2023 se basa más en rigidez, en resistencia? Porque prácticamente la irregularidad lo castigamos en función a esta deriva inelástica. Hasta la guía boliviana de diseño sísmico 2020 y también lo que era la CCE, por ejemplo, de los americanos, la irregularidad lo castigan en términos de fuerza. Aumentan lo que es la cortante basal y por ende aumenta las fuerzas laterales equivalentes. Ahora, no aumentamos la fuerza, así disminuimos el valor de deriva inelástica. Por eso tenemos estructuras más rígidas y menos resistentes. Anteriormente, con la guía, al aumentar la fuerza, más bien se llegaba a una mayor resistencia, ¿no? Entonces, eso es principalmente uno de los grandes cambios que tenemos con la actual norma boliviana de diseño sísmico NBDS 2023. Pero como les he dicho, este debate del ERES, si ven cualquier normativa de cada país, va a variar. No es un valor exacto, es un debate a nivel mundial, toma en cuenta su realidad constructiva de cada país. Y aquí les hago un ejemplo, por ejemplo, del ERE que utilizan los chilenos en la NSH, la 433. Ellos trabajan con dos valores, un ERE que no lo modifican y un ERE que lo prácticamente lo modifica. Ese es el ERE que no modifican y este es el ERE que lo modifica. ¿Y cómo calculan o modifican este ERE? En función del periodo fundamental que tienen de la estructura. Es decir, primeramente parten de un ERE inicial, diseñan, verifican, tienen el periodo fundamental y posteriormente vuelven a iterar. Con eso prácticamente buscan tener un ERE que tenga un comportamiento más real que va a tener la estructura. Pero ¿a qué quiero llegar? No estoy diciendo que este ERE utilicen o si eso está bien para los chilenos. Hay que analizar cada situación de cada país, pero ¿qué es lo que se busca? Es de que buscan, ¿qué es lo que quiero llegar, mejor dicho? Es de que este valor del ERE es un debate total a nivel mundial. Y que por eso, con las nuevas filosofías de diseño, este ERE va a quedar en la historia, ¿no? Exactamente, el ERE si ven el libro de Newmark, de dinámica estructural, recomiendo utilizar entre valores de 3 y 8. Totalmente de acuerdo, Jorge. Pero estos son, cada normativa ya establece cuál va a ser los requisitos que van a tomar en cuenta. Prácticamente, si ven, nosotros estamos en ese rango también, ¿no? Entre 2.5, mejor dicho, hasta 8, ¿no? En otras palabras, cuando utilizamos este entrepiso con vigas planas, si analizan, estamos diciendo que la estructura va a trabajar un rango totalmente elástica, lineal, casi, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que se busca con este valor pequeño es de que no lo utilicen directamente, ya vayan a otro sistema para que pueda ser un poco más económico. Y bueno, para terminar lo que sería nuestra clase de hoy y mañana, mejor dicho, el viernes, ver lo que es el diseño estructural sismo resistente con la norma boliviana, voy a explicar los métodos de análisis sísmicos que tenemos. El primero, que es el análisis estático de las fuerzas laterales equivalentes, que está en función del coeficiente de respuesta sísmica y en peso específico que va a tener lo que es nuestra estructura. Se puede calcular un periodo fundamental aproximado dependiendo del sistema estructural que tenemos, pero por lo general, ya cuando veamos cuál es el valor, yo prefiero utilizar el periodo fundamental que tenemos de la modelación estructural. Acerca del análisis modal espectral, es un análisis dinámico lineal, como les había comentado, se toma en cuenta un número de modos de vibrar hasta que al menos lleguemos al 90% de la masa
participativa. Establecemos la demanda en función de un espectro de diseño, que este espectro de diseño no es más que la envolvente de los espectros de respuesta que tienen en cada país. Esas funciones que pueden ver es de la normativa americana, la CC 716, que está en función de las aceleraciones espectrales para periodo corto y de un segundo. Esto, por si acaso, no vamos a tomar en cuenta. Nosotros tenemos unas funciones propias que corresponden a nuestra norma boliviana. Este análisis modal espectral, para tomar en cuenta el comportamiento plástico no lineal que tiene la estructura, lo consideramos en función del factor de modificación de respuesta sísmica R, ¿no? Como se comentó. ¿Qué podemos decir acerca del análisis dinámico tipo historia? Tenemos análisis dinámico tipo historia lineal, como también es no lineal. Por lo general, cuando utilizamos un análisis tiempo-historia no lineal, es para entender y tener los respectivos lazos estéticos que tenemos en los elementos estructurales. Este análisis tiempo-historia se basa prácticamente en un acelerograma, ¿no? ¿Qué es lo que menciona las normativas? Se tiene que tomar en cuenta ambas direcciones ortogonales para cuando realizamos un análisis tiempo-historia, cómo escalamos para tomar en cuenta los efectos de sitio en función del espectro de diseño que se tiene de la demanda de cada normativa. Esto se va modificando hasta que prácticamente la forma espectral del espectro de respuesta del acelerograma tenga prácticamente la forma del espectro de diseño, tomando en cuenta lo que son los efectos de sitio. Se puede utilizar lo que es un escalamiento lineal o también lo que es un escalamiento espectral, como es, por ejemplo, el programa Sismo Match, ¿no? Entonces, había dicho, tenemos un acelerograma, tenemos aquí el espectro de respuesta, sin tomar en cuenta efectos de sitio. Aquí tenemos el espectro de diseño ya tomando en cuenta los efectos de sitio y se modifica con el fin de que tengamos una demanda sísmica que se tome en cuenta los efectos de sitio. Es importante, como les había comentado, si bien el espectro de diseño no es más que el envolvente de distintos espectros de respuesta, pero ¿qué pasa con análisis tiempo-historia lineal? Que solo se basa en un acelerograma. Prácticamente maneja este criterio lo que es la normativa CCE. Si tienes que tener al menos 3 registros sísmicos, esos 3 registros sísmicos se toma en cuenta la máxima respuesta estructural. Si tomas al menos 7 registros sísmicos, puedes tomar en cuenta el promedio de la respuesta estructural, ¿no? Eso manejabas hasta la CC 710, la CC 716 prácticamente recomienda un número mínimo directamente de 7 acelerogramas, ¿no? Eso es para que la importancia de que vean la cantidad de registros sísmicos cuando tienen que realizar un análisis tiempo-historia. Realizar un solo registro sísmico es peligroso porque solo estaríamos diseñando la estructura para que responda de manera adecuada para un terremoto específico. Eso podemos decir acerca del análisis tiempo-historia. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Con todo esto ya hemos terminado lo que son algunos conceptos básicos de lo que es dinámica estructural y sistemas inelásticos, para que el día de viernes entremos a lo que es el uso de la normativa, veamos cómo obtenemos un espectro de diseño elástico, inelástico, cómo verificamos las derivas inelásticas en función del coeficiente de amplificación del desplazamiento, y que prácticamente eso es lo que se basa en un diseño sismoresistente, controlar esa rigidez lateral para que posteriormente ya, dependiendo del profesional que quiera, diseñe los elementos estructurales basado en una filosofía específica, ya sea basado en resistencias o puede utilizar lo que también es desempeño. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Antes de terminar, no sé si hay alguna consulta al Sí, respecto. Inge, yo tengo una consulta, por favor. Claro, claro, Noel, dime. Inge, en la GBDS del 2020, Sí. para obtener el factor de reducción, se multiplicaba por el factor de importancia y por el factor topográfico, y ahora en la norma del 2023 lo quitaron eso. ¿Por qué, Inge? No, igual se multiplica por el factor de importancia y la amplificación topográfica. Ah, ya no lo vi bien entonces en la nueva norma. Solo era el concepto claro, ¿no? De que tenemos un ereto. Obviamente ese valor va a ir modificando. En realidad, conceptualmente a mí no me gusta utilizar que se modifique el ERE, porque el ERE depende del sistema estructural. Lo que modifica es la demanda del espectro de diseño para la construcción, pero también está asociado al ERE, ¿no? Es lo mismo, de manera indirecta, pero generalmente tu demanda, ya sea inelástica o elástica, se tiene que tomar en cuenta lo que es el factor de importancia que va a tener la estructura, que en otras palabras aumenta para mejorar ese objetivo de desempeño, eso es conceptualmente.
y obviamente debido a efectos topográficos que puede llegar a presentar esa amplificación topográfica, ¿no? Eso es, pues, Muchas gracias, Inge. no tienes de qué. ¿Alguna pregunta más al respecto? Entonces, eso sería todo por hoy. Agradecerles a todos por su participación para hacer una clase tan dinámica. Nos estaríamos viendo el día viernes. Que tengan muy buenas noches.